Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Bienvenidos una vez más al canal de enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema cobertura espiritual. Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuidando, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros llevéis la corona incorruptible de gloria. Bendito es el Señor por su palabra que permanece para siempre. Acá cuando el apóstol Pedro da consejos y recomendaciones a los diferentes ancianos que tienen congregaciones que están al cuidado de ellos, él le dice que también él es uno ya anciano y que por mucho tiempo ha servido a Cristo con ánimo pronto, que lo ha hecho voluntariamente, no lo ha hecho como enseñoreándose de los hermanos, de las hermanas, de las ovejas, sino que lo ha hecho con temor y con temblor, considerándose él mismo como una oveja, porque el príncipe de los pastores, alabado sea Jesús, es él, y que cuando él venga, él también dará la corona de recompensa a cada uno de los que hemos servido al Señor. Y hemos estado al cuidado de la grey, de la congregación, de la iglesia, a la cual Dios ha colocado a cada uno en particular como Él quiso, y que estamos al frente de una congregación, ya sea pequeña, mediana o grande, por pura gracia y misericordia del Señor. Entonces, esta palabra o este tema que ha salido muy de moda ahora en estos últimos tiempos de cobertura espiritual. Hermanos, a mí más de uno me ha preguntado directamente así: hermano Lezama, ¿y cuál es su cobertura espiritual? Y yo le he dicho una vez más: ¿cómo? Por favor, ¿usted puede repetirlo? Sí, claro, me dice, que ¿cuál es su cobertura espiritual? La misma, respondo yo, que han tenido todos los siervos y las siervas y los hijos de Dios de todos los tiempos. Mi cobertura es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. No, hermano, pero me dicen, usted tiene que tener alguna cobertura pastoral, alguna cobertura apostólica, profética, para que usted pueda rendirle cuenta a Él y pueda pedirle consejos, asesoramiento y todo eso. A lo que yo respondo: sí, es bueno, claro que sí, le digo. Es bueno que uno tenga un hermano que ore por uno también, y que los hermanos le pidan a uno oración, pero mi cobertura, una vez más, le digo a la persona que me pregunta, porque no han sido pocas, han sido bastantes, mi cobertura es directamente Dios. Y vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, si esto es así. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, en el Salmo 91, un salmo muy conocido por todos nosotros, que dice de la siguiente manera. Salmo 91. Usted puede también acompañarme con su Biblia si la tienen. Y dice de la siguiente manera, Salmo 91, 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? No es ningún pastor, no es ningún profeta, no es ningún apóstol,
no hay ningún evangelista, no hay ningún diácono. El Altísimo es Jehová de los ejércitos. Y dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Una vez más, no hay ningún pastor, no hay ningún diácono, no hay ningún apóstol, ningún profeta, no hay ningún hombre de carne y hueso, sino que es el que hizo los cielos y la tierra, el mar, el que te hizo a ti y me hizo a mí. Una cobertura, entonces, por así decirlo, es un techo, algo que tenemos por encima. El que habita al abrigo del Altísimo, su abrigo y mi abrigo, su cobertura y mi cobertura, es el Todopoderoso, es el Altísimo, aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. No es ningún hombre, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y como leímos ahorita en primera de Pedro 5, él dice que debemos de apacentar la grey, no con señorío, no con dureza, no como enseñoreándonos de ellos. Entonces, a la pregunta cuando me han dicho a mí no personal, ¿quién es su cobertura? Inmediatamente yo respondo con base a la Biblia y digo, mi cobertura es aquel que me formó, aquel que me llamó, aquel que me libertó, aquel que me dio vida y vida eterna. No es ningún hombre, no es ninguna mujer, no es ninguna denominación, no es ningún grupo. Porque cuando esto pasa de la siguiente manera, hermanos, entonces yo dependo del hombre. Yo dependo de alguien como yo, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades. Pero a mí el que me cubre, a mí el que me sostiene, a mí el que me da su socorro y su pronto auxilio es Jesucristo, bendito sea el Señor. Por eso es que muchas veces cuando nosotros dependemos de una cobertura pastoral, de una cobertura de hombre, y por alguna razón este hombre o esta mujer, porque ahora hay también pastoras, y bendito sea el Señor, yo no estoy en contra de eso. Luego vamos a tocar en cualquier momento algún tema de si una mujer puede ser pastor a la luz de la palabra. Pero hay mujeres llamadas por Dios. Amén, amén, gloria al Señor, claro que sí. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Dios no hace excepción de personas. Aquella persona que se entrega y que se dispone su corazón para que Dios la use, créame que Él la usa. Y cuando lo hace, ¿cómo? Con temor, con reverencia y sirviéndole al Señor. No a las personas, aunque servimos a las personas. Pero cuando reconocemos que el que nos llamó fue Dios, entonces estamos bien encaminados. Pero entonces, hermanos, cuando alguien depende de una cobertura pastoral de un hombre, de una cobertura apostólica, de una cobertura profética, y esa persona por alguna razón tiene una debilidad y cae en pecado y se aparta de Dios, de su ministerio, y cae en apostasía, yo les he dicho, entonces ¿qué? ¿Se quedaron desprotegidos? ¿Se quedaron sin cobertura? ¿Ahora qué van a hacer? Porque la cobertura de ellos, no la mía, no la suya, era de un hombre. Entonces, pobrecitos. Y por otro lado, cuando este tema no estaba en mención, la cobertura espiritual, de tiempo atrás, porque esto tiene, si acaso, hablemos de unos, calculo yo unos 20, 30 años cuando mucho, y de ahí para atrás, lo que no tenían cobertura espiritual, de algún apóstol, de algún profeta, de algún pastor, de algún evangelista, de algún misionero, de algún padre espiritual, como se llama ahora. Pobrecitos esas personas, esos hermanos y esas congregaciones, porque estaban descubiertos, no tenían cobertura. ¿Qué pasó con ellos entonces? Pero no, hermano y hermana, amigo y amiga, su cobertura y mi cobertura es Dios. Si tenemos a Dios en el corazón, en la mente, en el ministerio, en el trabajo, lo tenemos todo. Usted no necesita de nada ni de nadie. No que tampoco seamos independientes, no quiero que me malentiendan o no quiero mal explicarme. Lo que quiero decir es que la cobertura directamente suya y mía viene de los cielos. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo, de Dios,
morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, ¿quién es el Omnipotente? Es Dios, el que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Porque ¿quién es el que lo va a sanar a usted? Es Dios. ¿Quién es el que le va a proveer? Dios. ¿Quién es el que lo va a librar? Dios. No es ningún hombre, hermanos. No hay ninguna mujer, ninguna denominación, ningún grupo. El salmista David, vea lo que dice allá en el Salmo 23, un salmo muy conocido también por todos nosotros. Salmo 23, sígame por favor ahí con su Biblia. Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo? Una vez más. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el salmista David escribe precisamente este salmo, el que estaba al frente de él, recordemos, hermano, como vidente, como profeta, era Gad, era Natán. ¿Recuerdan cuando lo exhortó, cuando él se llegó a Betsabé? Y estaba el profeta Samuel. Él en ningún momento dice: yo estoy bajo la cobertura de Samuel, que fue el que me ungió. O yo estoy bajo la cobertura de Natán, que fue el que se dio cuenta y que Dios le reveló el pecado que tenía yo bien oculto. O yo estoy bajo la cobertura de diferentes profetas, ¿verdad? De Natán y de Gad, que fueron los que me estaban asesorando, exhortando, inclusive cuando yo hice el censo y que a Dios no le pareció. No, Él dice: Jehová es mi pastor, alabado sea su nombre. Él no dijo: Natán es mi pastor, Samuel es mi pastor, Gad es mi pastor. No. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía, alabado sea su nombre, que él dependía totalmente de Dios. Jehová es mi pastor. Y aunque sí, usted puede tener un pastor, yo también puedo tener un pastor, pero el pastor de los pastores es Jehová. Y como leímos en el pasaje inicial, 1 de Pedro 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, el honor. Ese es, hermano, la cobertura que usted y yo necesitamos. No necesitamos de otro más. En el caso mío, nosotros por la gracia del Señor estamos pastoreando una iglesia, aunque físicamente es pequeña, pero estamos dando discipulado a los hermanos y a las hermanas, y hemos visto matrimonios restaurados, familias, personas. Algunos se han quedado con nosotros, otros se han ido, otros viven muy largo y nos han dicho inclusive: hermano, nosotros queremos que usted nos pastoree. Así literalmente nos han dicho. Qué lástima que vivimos muy largo de ustedes, porque nos quisiéramos congregarnos, y nosotros con mucho amor hemos ido hasta donde ellos viven, porque tal vez les quede muy incómodo trasladarse de un lugar a otro, y le hemos dado seguimiento y pastorado por la gracia del Señor. Pero le hemos dicho siempre, Hebreos 12:2, ponga los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Porque aunque lo hacemos con amor y nos sentimos orgullosos y privilegiados cuando alguien nos dice: queremos que ustedes nos pastoreen, porque nos gusta la forma de ustedes de enseñar, de predicar, de ministrar, de exponer la palabra, le hemos dicho: bueno, toda la gloria sea para el Señor, pero ponga los ojos en Cristo, ponga su fe en Cristo. No es ningún hombre, no es ninguna mujer, porque, hermanos, en cualquier momento, Dios quiera que no, uno podría fallar. Y no estamos exentos a hacerlo, aunque vivimos en el temor del Señor. Pero que si cobertura, y mi cobertura sea el Señor, hermanos. No hay ningún hombre que lo pueda hacer, dar la cobertura al 1000 que no sea el Señor Todopoderoso. Ahora, cuando más de un hermano, más de una hermana dice: es que usted tiene que tener la cobertura mía para que pueda sentirse seguro, confiado, protegido. Yo le digo: ni que se fuera Dios, ni que se fuera el Espíritu Santo, ni que se fuera Cristo. Usted necesita también la cobertura de Dios. Yo necesito un consejo suyo, amén. Yo necesito que usted ore por mí, sí, amén. Pero yo no ocupo su cobertura en ningún momento, porque el día que yo la ocupe, ya voy a estar descartando a Dios automáticamente de mi bendición. Y voy a decir: de usted es que yo dependo. Usted es la fuente inagotable de donde yo voy a recibir todas las bendiciones, todos los recursos. Y no es así, hermanos.
¿O por qué cree usted que hay más de una oportunidad que cuando más de una persona de esos que dicen que son los que tienen la cobertura para los demás, y cuando más de una de esas personas cae y se van al mundo, porque han pasado casos y van a seguir pasando, porque hemos entrado en un tiempo de apostasía? ¿Por qué cree que los que dependían de esa cobertura vuelven atrás y ya no siguen firmes? No siguen firmes, porque tenían sus ojos, su fe puesta ¿en quién? En un hombre de carne y hueso y no en Dios. Así que cuando el día de mañana o ahora mismo alguien le pregunte, hermano, ¿y cuál es su cobertura? Usted puede responder afirmativamente y con toda energía y convicción diciendo, mi cobertura es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, con un fuerte amén. Pero si usted responde, mi cobertura es fulano de tal o fulana de tal, créame que ya está mal automáticamente, porque usted está poniendo los ojos en él o en ella o en alguna otra organización. Y como digo una vez más, hermanos, nos ocupamos mutuamente, claro que sí, porque somos miembros los unos de los otros, pero la cabeza de esta iglesia en la cual usted y yo estamos se llama Jesucristo. No hay otra cabeza. La cabeza de esa iglesia no son los apóstoles, no son los profetas, aunque eso es parte del fundamento. La cabeza es Cristo Jesús. Y él lo dijo allá en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La cabeza de esa iglesia, hermano, es Cristo Jesús, que muy pronto va a venir por usted y por mí. ¿Estaremos cubiertos? ¿Tendremos esa protección, ese techo que nos cubre, que es Él? ¿O estamos dependiendo de otro techo, que es alguna mujer o algún hombre, alguna otra denominación? Bendito es Jesucristo, hermanos, porque a Él debemos de rendirle cuenta, debemos de rendirle temor, entrega y sometimiento de aquí en adelante. Entonces sepa usted, hermano, que usted depende del Todopoderoso. Alabado sea el Señor por siempre y para siempre. Qué lindo es, ¿verdad, hermano? Saber que esa cobertura que usted tiene no se queda dormida. Saber que esa cobertura no se enferma. Saber que esa cobertura no muere. ¿Por qué, hermano? Porque si a usted lo protege un hombre, si lo cubre un hombre, él se puede enfermar, él se puede morir, porque es un ser humano igual que usted y que yo. Pero como Dios no se cansa, Él no duerme, Él no se enferma, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él permanece, entonces lo va a cubrir siempre, aun cuando usted esté dormido, aun cuando usted esté despierto, aun cuando usted esté donde quiera que esté. Su cobertura y mi cobertura es el Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, entonces vamos al pasaje inicial, primera de Pedro 5, que es lo que dice de la siguiente manera, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey se refiere al remanente, al pueblo, a la congregación, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hermano, cuando más de uno de esos apóstoles, hermanos, quiere ser su cobertura, o más de un pastor, muchas veces le prohíbe a usted o a mí ir a otra congregación, imagínense, y le dice, usted me tiene que pedir permiso a mí para ir a tal parte. Usted no puede irse así como por usted mismo, por voluntad propia. Usted me tiene que decir de anticipo y yo le voy a dar el visto bueno y lo voy a autorizar. Si usted puede ir de vez en cuando a visitar una iglesia o inclusive ir a predicar a otro lugar, usted me tiene que pedir permiso. Imagínense, hermano, ¿dónde dice eso la palabra? ¿Dónde? En ninguna parte. Al contrario, hermano, aquí dice que no debemos de enseñorearnos de ellos como que si fuera algo autoritario, como que si fuera una dictadura. Está bien que un hermano me diga, hermano Lezama, verás que me invitaron a tal parte, ¿qué le parece a usted? Entonces uno le va a aconsejar, pero si ya uno sabe que no es una doctrina sana, uno le dice, hermano, mejor no vaya por esto y esto y esto. Pero si uno sabe que es una doctrina de testimonio, de sano, uno le dice, amén, hermano, claro, vaya. Es más, podemos ir juntos para poder recibir bendición. Pero muchas veces
Queremos tener a las ovejas que solamente nos escuchen a nosotros, que solamente la palabra que yo predico y que enseño es la verdadera y que los demás viven en mentira. Eso es enseñorearse, hermanos. Eso no darle libertad a la iglesia, a las ovejas. Por eso es importante que usted y yo nos empapemos de la palabra del Señor una vez más y que la verdadera cobertura suya sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Sí, está bueno que usted tenga un pastor, amén, no digo que no, y que seamos discipulados y enseñados, pero cuando ya el pastor pasa de pastor a enseñorearse de usted o de mí y de los demás, hermanos, ya eso no es de Cristo, ya eso no es de Dios, ya eso es de la obra de la pura carne, y podemos sacarnos o deslizarnos del propósito verdadero que Dios ha dado a cada uno de los hermanos. Esos temas están muy de moda y ahora, hermano, todo el mundo cree que tiene que tener una cobertura. Y sí la tiene, pero la verdadera cobertura viene del cielo únicamente. Cualquier cosa que venga de la tierra, hermanos, y que no esté guiado por el Señor, créanme que estamos mal y que eso más bien muchas veces nos va a sacar del propósito y nos vamos a decepcionar y vamos a caer hasta en herejía y en apostasía. Pero que su cobertura y mi cobertura provenga de arriba, del cielo, todo don perfecto y toda buena dádiva, dice la carta a Santiago capítulo 1, proviene de dónde? De Dios, en el cual no hay sombras de mudanza ni de variación, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los tiempos pueden cambiar, las costumbres pueden cambiar, los idiomas pueden cambiar, las personas podemos cambiar, pero Dios permanece porque Él es inmutable y en Él no hay sombra de mudanza ni de variación. Y si Él es tu cobertura, hermano, nada ni nadie te podrá sacar del reino del Señor. Y vamos a ir cada día avanzando, vamos a ir cada día mejorando hasta que Cristo aparezca, el príncipe de los pastores, por su iglesia, por sus ovejas, las cuales somos todos nosotros, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.